Financiación privada y prestación de servicios de salud, educación y agua. En la primera mitad del siglo XIX, los servicios de salud, educación y agua de los países ricos se encontraban bajo el control de los proveedores privados, pero se trataba de servicios limitados. En los años 80 y especialmente en los 90, la prestación privada comenzó a aumentar rápidamente. Mientras se producía la privatización de las empresas estatales de los sectores productivos, se fomentaba esta misma tendencia en el ámbito de los servicios sociales. ¿Por qué ha aumentado el suministro privado en los países pobres? En los países en desarrollo, el creciente protagonismo del sector privado de educación y salud y las presiones a favor de la privatización de los servicios hospitalarios y de suministro de agua responden a tres factores: la falta de recursos por parte de los gobiernos, la falta de calidad del suministro público y las presiones para liberalizar la economía. Salud. Muchos países en desarrollo de América Latina, Asia Meridional y Asia Sudoriental cuentan con un considerable y floreciente sector privado. Además, una parte significativa del gasto en salud es privada en todas las regiones, siendo los proveedores privados quienes cubren más de la mitad de los servicios de salud básicos de los países de bajos ingresos. En Asia y América Latina, una proporción significativa de los hospitales y servicios de salud son de propiedad privada, aunque la responsabilidad de las medidas preventivas recae mayormente sobre el sector público. América Latina, más que ninguna otra región en desarrollo, ha experimentado un enorme giro hacia la atención privada desde que en los años 90 abriera las puertas de la gestión de su sector sanitario a las grandes empresas. Todos los ciudadanos deberían tener acceso a servicios de salud básicos y la prestación privada puede contribuir a satisfacer distintas necesidades. Pero, ¿y la equidad? ¿No queda olvidada? En Chile, a finales de los años 90, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes de atención médica gestionada de forma privada recurrieron a la atención facilitada por clínicas públicas, aduciendo como principal argumento los altos costos adicionales que conlleva la atención médica gestionada. Los supuestos beneficios de la privatización de los servicios sociales son difíciles de apreciar. No hay pruebas concluyentes de la eficiencia y de los niveles de la calidad de la gestación privada frente a la pública, mientras que abundan los ejemplos de fracasos mercantiles de la prestación privada. Los servicios clínicos y los medicamentos son bienes fundamentalmente privados y existen muchas pruebas de fallos de sus mercados. El problema se agrava con la limitada capacidad de regulación. Por ejemplo, en muchos países en desarrollo, el sobretratamiento constituye uno de los problemas más serios de la atención médica privada. En Brasil, se practican más cesáreas entre las pacientes privadas, ya que los médicos cobran más por practicar una operación que por atender un parto normal. En Mumbai, India, los proveedores privados prescriben a sus pacientes análisis y consultas con especialistas innecesarios, recibiendo quien envía al paciente un porcentaje de los honorarios del especialista. En cambio, incluso a pesar de que la mayor parte de los médicos canadienses, estadounidenses y europeos son privados, existe un estricto código profesional que impide el sobretratamiento. En los países en desarrollo, los farmacéuticos privados no regulados también practican el sobretratamiento de las enfermedades o prescriben en exceso fármacos de alto precio. Este uso inadecuado de los medicamentos conduce a prácticas de tratamiento peligrosas, mayores costos de atención médica y un aumento de la resistencia a los medicamentos. Los fármacos representan entre el 30 y el 50% de gasto en atención médica de los países pobres, comparado con el 15% en los países ricos. En muchos países en desarrollo, los costos están aumentando y la tecnología es acaparada por la atención médica privada. En Tailandia, el sector privado cuenta con tantos o más equipos de alta tecnología que el sector privado de la mayor parte de los países europeos, a pesar de que el ingreso per cápita de Tailandia es mucho más bajo y de que las enfermedades que le afectan son muy diferentes. En los países en desarrollo,
El aumento de la atención médica privada a menudo absorbe los tan necesarios recursos humanos de los frágiles sistemas públicos, tal y como ocurrió en Tailandia en los años 80 y 90. Las clínicas públicas deben ocuparse de los grupos de población más vulnerables, los pobres, las personas mayores, los minusválidos, con médicos y peor preparados. Educación. En la mayor parte de los países, aproximadamente el 10% de los estudiantes acude a escuelas privadas de educación primaria. Esta proporción tiende a ser mayor en los países en desarrollo. En América Latina, los centros educativos privados absorben más del 14% del total de las matrículas en educación primaria. Aunque, en Costa Rica, país con buenos resultados, la proporción es del 7%. En 10 de los 22 países subsaharianos sobre lo que se dispone de datos, la proporción del sector privado es de entre el 10 y el 40%, mientras que en los 12 restantes es inferior al 10%. En India, la proporción de escuelas privadas es más elevada en aquellos estados con menores niveles de matriculación en educación primaria, lo que indica que el sector privado es alternativa escogida cuando el sector público ofrece malos resultados. Muchos defensores de la educación privada aseguran que el desempeño de las escuelas privadas es superior al de las públicas, que las escuelas privadas son de por sí más responsables, que contribuyen a que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas más sólidas y que tienen un mayor sentido de la propiedad de su propia educación. Pero apenas hay pruebas que apoyen estas afirmaciones. Las escuelas privadas, con recursos comparables, no registran sistemáticamente un desempeño superior al de las públicas. En Perú, los alumnos de las escuelas primarias privadas superan a los de las escuelas públicas, pero pagan 10 veces más por la educación recibida. En Brasil, los resultados obtenidos en matemáticas y lengua favorecen a los alumnos de las escuelas privadas, en la misma medida que en muchos países, como Grecia, Irlanda, España. Pero esta ventaja guarda relación con el tipo de estudiante que acude a cada centro. Financiación pública de escuelas privadas, ventajas y desventajas potenciales. El principal argumento del apoyo gubernamental es que la educación privada cubre el exceso de demanda educativa, pero en la mayor parte de los casos, la educación privada de pago no responde al exceso de demanda, sino a una demanda diferente, particularmente en los países de bajos ingresos, donde los hogares pobres tienen una capacidad limitada incluso para hacer frente a los pagos de las escuelas públicas. Por lo tanto, el apoyo gubernamental a la educación privada no puede ser equitativo si no se dirige a los hogares pobres. En general, el apoyo directo a las escuelas privadas de educación primaria y secundaria supone aproximadamente el 10% del gasto gubernamental en educación de los países de la OCDE. Según un estudio realizado en 16 países en desarrollo, aquellos que registran la más elevada proporción de matrículas en educación secundaria, superior y privada, también presentan las tasas más reducidas de matriculación global en educación secundaria superior, como lo son India, Indonesia y Zimbabue. Pero en China, Jamaica, Malasia y Tailandia, que cuentan ya con tasas de matriculación relativamente altas, las escuelas públicas reciben más del 90% del gasto público directo en educación. Lograr una prestación privada positiva para los pobres. En algunos países, la escasez de las escuelas públicas ha dado lugar a la multiplicación de las escuelas privadas. Para garantizar que los niños de las familias pobres, que no pueden asumir los pagos escolares, puedan asistir a escuelas privadas, los gobiernos podrían financiar su educación a través de vales. Colombia, por ejemplo, introdujo un sistema de vales como respuesta a la escasez de colegios públicos de educación secundaria. Este concepto de financiación pública de la educación privada puede contribuir a la ampliación de la escolarización con costos más reducidos para el gobierno, porque el único costo soportado por el gobierno es el de dicho vale. Esta iniciativa difiere ligeramente de los sistemas de vales que permiten a las familias matricular a sus hijos en el centro de selección, público o privado, para evitar dar ganancias imprevistas a la clase media, que habitualmente se inclina por la educación privada. Los vales
deberían estar restringidos a las familias pobres, como en Bangladesh, Chile, Colombia, Puerto Rico y el Reino Unido. Agua y saneamiento. Solamente el 5% de la población mundial, aproximadamente 300 millones, recibe agua a través de empresas privadas. La mayor parte de las privatizaciones de los servicios de suministro de agua y saneamiento se han dado a través de sociedades público-privadas en áreas urbanas, y casi todas han tenido lugar en los años 90 en países muy urbanizados. Es poco probable que las empresas privadas tengan interés en abastecer de servicios de agua a las zonas rurales de los países de bajo ingreso, porque se considera que las zonas rurales no generan beneficios. En cuanto al saneamiento, las sociedades público-privadas también consideran que las personas pobres no producen beneficios. Como reflejo de este prejuicio, algunas empresas privadas de suministro de agua han encontrado la manera de excluir a las personas pobres de los servicios, incluso en las áreas urbanas. En Cartagena, Colombia, un gran asentamiento precario no recibió servicios de suministro de agua porque la empresa proveedora consideró que estaba fuera del área urbana. Además, en algunos países la ampliación de las conexiones ha sido limitada. En Dakar, Senegal, aproximadamente el 80% de la población tenía acceso a agua potable en 1994. 4 años después de privatizarse el servicio, solo el 82% disponía de acceso. Desempeño desigual, financiación incierta. Las sociedades público-privadas de suministro de agua y saneamiento, prácticamente inexistentes a principios de los 90, pero más de 2.350 en la actualidad, presentan un historial de desempeño desigual. Uno de los principales argumentos a favor de la privatización señala que ésta es generadora de nuevo capital, permitiendo que las sociedades público-privadas movilicen recursos adicionales para servicios básicos. Pero desde su momento álgido, en 1996, la financiación privada internacional para el suministro de agua y saneamiento ha descendido y se prevé que este descenso continúe. Los precios de los servicios. El hecho de que el sector privado sea reacio a financiar inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres perjudica a los usuarios, pero con frecuencia las sociedades público-privadas actúan del mismo modo, incluso de forma más directa, con tarifas que gravan a las personas pobres de forma desproporcionada. La privatización del suministro de agua y saneamiento se ha traducido por la implementación de tasas mucho más elevadas, en ocasiones de manera súbita y algunas veces con consecuencias desastrosas. Ahora bien, si es necesario aplicar tarifas más altas en aras del éxito, las empresas estatales de suministro de agua han demostrado que es posible utilizar los ingresos adicionales para mejorar los servicios y ampliar la cobertura. Suministro privado positivo. No todas las privatizaciones de suministro de agua y saneamiento han sido un fracaso. En el África subsahariana, por ejemplo, las sociedades público-privadas han contribuido a la mejora de la calidad del agua. Cuando los pobres se han beneficiado de los servicios de suministro de agua privatizados, es porque la voluntad política ha estado muy presente. En Bolivia, las concesiones de suministro de agua y saneamiento de La Paz y El Alto se adjudicaron a la oferta que se comprometiera a realizar más conexiones nuevas en los barrios pobres.